Hola amigos, bienvenidos a su canal Leamos un libro católico. Y bueno, pues el día de hoy les traigo este libro. Se llama La respuesta está en las escrituras, preguntas y respuestas. Es del padre Flaviano Amatuli. Hace muchísimos años, antes de que el padre falleciera, a mí me tocó el poder ir a escucharlo hablar en la defensa de la palabra y de verdad que tenía una manera de exponer las cosas no solamente de una forma agradable sino muy entendible. Y aquí hay un grupo muy fuerte de los apóstoles de la palabra. Veíamos que visten con una gran sencillez. Inclusive una maestra amiga nuestra nos decía que ella estaba muy acostumbrada a que cada vez que ella viajaba, que iba a un retiro, llevaba las maletas llenas de ropa y zapatos y bufandas y cosméticos. Dice, yo llevaba 1000 cosas porque iba a un retiro o iba a un congreso católico. Pero cuando tiene ese encuentro con el padre Amatuli y con el grupo de los servidores de la palabra, y se dan cuenta que llevaban solamente una camisita blanca, un pantalón de mezclilla, unos guarachitos, o las mujeres una falda sencilla, y que era con lo que se presentaban cotidianamente, ella sintió como una gran pena, ¿no? Porque decía, allí está la verdadera sencillez. Y yo aquí como con 20 maletas cargadas de ropa porque me quería cambiar en la mañana, a mediodía, en la tarde. Una señora muy hermosa, muy elegante, le gustaba mucho arreglarse. Y dice, bueno, nunca dejó de arreglarse, ¿no? Nunca dejó de hacerlo, pero dijo que trató esta vez de ser más sencilla, ¿no? Más sencilla en su arreglo personal. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en nuestro libro? En este primer tema nos hacen la presentación y nos dice, el fenómeno del proselitismo religioso es ya un hecho presente en todas las latitudes. Mientras por un lado se habla de diálogo y comprensión, por el otro la realidad es totalmente diferente. Hay gente que hace todo lo posible para confundir a los católicos y llevarlos a engrosar sus filas. Bueno, aquí nos hace mención de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas del séptimo día, de los pentecostales, de los cristianos, etcétera. Sus argumentos son conocidos de sobra. Los católicos adoran las imágenes. No vale el bautismo de los niños. María no fue virgen, puesto que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús. Hay que guardar el sábado como señalan los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, etc. Parecen personas expertas en cuestiones bíblicas y animadas de un verdadero celo apostólico. Por eso muchos les hacen caso y se alejan de la iglesia al no contar con una preparación específica al respecto. Pues bien, lo que pretendemos con este folleto es ofrecer al católico una respuesta sencilla a los cuestionamientos que les vienen de los grupos proselitistas y al mismo tiempo aclararles su identidad como miembros de la iglesia que fundó Cristo, ¿no? Y sigue, ¿no? Sigue aquí la explicación. Pero pues vamos a entrar al capítulo 1 y dice la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué no te pasas con nosotros? Se oye decir, nosotros no tomamos, no fumamos. En nuestro templo hay visiones y revelaciones, se cura, se habla en lengua, se siente muy bonito. Algunos llegan hasta desmayarse. Nuestro pastor seguido ve a Jesús y habla con él personalmente. De esta manera muchos tratan de perturbar la fe de la gente sencilla para llevársela a sus grupos. Pero aquí el problema es otro. ¿Jesús fundó o no una sola iglesia? Según la Biblia, esta iglesia tendría que acabarse pronto o duraría hasta el fin del mundo. Actualmente, entre todas las agrupaciones que se llaman cristianas, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús personalmente? Pues bien, en esta iglesia yo quiero vivir y morir.
Nada de que pásate con nosotros porque en nuestro templo se prohíben muchas cosas y se siente muy bonito. En realidad, Jesús no dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y funden muchas iglesias para que cada uno pueda escoger la que más le guste. No, Jesús fundó una sola iglesia y nada más. Por lo tanto, en esta iglesia hay que vivir y morir, si se le quiere obedecer a Él y ser un verdadero discípulo suyo. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18a. Vamos a ver la siguiente pregunta. Según la Biblia, ¿cuánto tiempo durará la iglesia que fundó Jesús? Según la Biblia, la iglesia que fundó Jesús durará hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28. En efecto, Jesús afirma que ni el poder del infierno podrá acabarlo. Es Mateo 28, versículo 20. Y el siguiente versículo dice, los poderes del infierno no la podrán vencer. Mateo 16, versículo 18. Entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús? Entre todas las iglesias actuales, la iglesia católica es aquella única que fundó Jesús. ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la única iglesia que fundó Jesús? Lo sabemos por el hecho que la iglesia católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús, mientras que todos los grupos proselitistas salieron de la iglesia católica y tienen a hombres como fundadores. Aquí nos mandan al apéndice número 2, que es la lista de las principales iglesias y grupos proselitistas con los nombres de los fundadores, lugar y fecha de la fundación. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica llega hasta Jesús? Lo sabemos por diversos testimonios y documentos históricos, como se puede ver a continuación. Lista de los papas. Tenemos la lista de todos los papas desde San Pedro hasta el papa actual. Véase el apéndice 1, lista de los papas, páginas 149, 153, que sí los vamos a ver ahorita. Mi idea era ir contestando las preguntas y después ver los apéndices, pero como los estamos mencionando, vamos a ver entonces el primer listado que nos menciona de las principales iglesias y grupos proselitistas. Nos manda a la página 154. Vamos a ver, página 154, 152, 153, aquí está. Apéndice 2. Principales iglesias y grupos proselitistas. Dice que los adventistas fueron formados por William Miller en Estados Unidos en 1818. Los adventistas del séptimo día por Elena G. de White en Estados Unidos en 1863. Anglicanos Enrique VIII e Isabel I en Inglaterra entre el año 1534 y 1559. Amorc, que es Antigua y Mística Orden Rosacruz, por Harvey Spencer Lewis en Estados Unidos en 1915. Los Bautistas por John Smith en Inglaterra en 1611. Ciencia Cristiana por Mary Baker Eddy en Estados Unidos en 1879. Cientología o Dienética por Ronald Howard, Estados Unidos 1954. Conciencia de Crisma o Har Crisma por Abhay Charan, India 1965. Los Cristianos, que es un grupo en México en 1980. Los cristianos fueron formados por un grupo, dice aquí, no por una sola persona. Ejército de Salvación, William Booth, Inglaterra 1878.
Espiritismo, familia Fox, Estados Unidos, 1848. Espiritualismo, Roque Rojas, México, 1880. Fraternidad Rosacruz, Max Heinlein, Estados Unidos, 1909. Iglesia de la Unificación, Sun Myung Moon, Corea, 1954, o la secta Moon. Luteranos, Martín Lutero, Alemania, 1521. Luz del Mundo, Aarón Joaquín Flores, México, 1926. Meditación Trascendental, Mahesh Yogi, India, 1957. Metodistas, John Wesley, Inglaterra, 1729. Misión de la Luz Divina, Maharaji, India, 1960. Menonitas, Menon Simons, Holanda, 1543. Mormones, John Smith, Estados Unidos, 1830. Los Niños de Dios, David Berg, Estados Unidos, 1950. Pare de Sufrir, Edir Macedo, Brasil, 1978. Que es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pentecostés o Pentecostales fue un grupo, Estados Unidos, 1900-1905. Presbiterianos, John Knox, Inglaterra, 1560. Rosacruces, Christian Andrew, Holanda, 1610. Sociedad Teosófica, Elena Blavatsky, Estados Unidos, 1875. Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, Estados Unidos, 1874-1876. Valdenses, Pedro Boldo, Francia, 1173. Inca o Iuqua, George William, Inglaterra, 1844. Y bueno, pues estas son las principales, porque hay miles. O sea, estaba escuchando yo que creo que como 6,000 aproximadamente de iglesias que se han formado en el nombre de Jesús. Entonces aquí nos dicen, bueno, ¿cuál es la iglesia que fundó Jesús? Y decimos nosotros, bueno, fue la Iglesia Católica, que en un principio no se llamaba así. En un principio se referían a todos los seguidores de Jesús como los cristianos, y eran considerados una secta y eran fuertemente perseguidos. Pero nos vamos dando cuenta que a través de la historia y de las guerras que se fueron presentando en Roma, creo que Constantino fue el que los constituye, y entonces él se convierte, y entonces convierte a los cristianos, a los que los consideraban en aquella época una secta, ahora sí, en una iglesia, que va a ser representativa ya para todos ellos, y es así como ya se institucionaliza, se puede decir, la Iglesia Católica, si no mal recuerdo. Pero aquí a lo mejor lo vamos a encontrar, pero creo que así es más o menos como se fue formando. Ya de ahí pues ya la iglesia no nada más nació así, pum, y ya, no. La iglesia tiene mucha ciencia, porque vamos a encontrar que hay muchos libros que quedaron escritos. Algunos forman parte de la Biblia y otros son apócrifos, no fueron considerados para formar parte de la Biblia que nosotros leemos cotidianamente. Entonces nos damos cuenta a través de esos libros, de esos escritos, cómo es que surgieron los conventos, los monasterios, por qué se saben ciertas fechas, por qué se saben ciertos nombres, porque no se dejaron de lado totalmente. Quizás no forman parte de la Biblia, pero sí forman parte de la tradición, porque se fue dando o transmitiendo de generación en generación.
nos vamos a ir dando cuenta poco a poquito cómo se fueron transmitiendo de generación en generación, y por eso es que la Iglesia Católica tiene tanta riqueza que viene de sus tradiciones. Además se han dado muchos, digamos que, ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita la palabra, pero es cuando a un santo se le presenta, o a un individuo, si ustedes lo quieren ver así, a un individuo se le presenta la Virgen María o Jesús y les regala una oración, o les hace un pedido, o les deja un mensaje. Entonces esas son revelaciones. Hay revelaciones privadas y hay revelaciones que se dan a conocer mundialmente, y de ahí derivan todo lo que ahora conocemos, por ejemplo, que la Rosa Mística, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Chichinquirá, la Virgen, bueno, es la Virgen María, pero en una diversidad de advocaciones, porque se ha presentado a todos sus hijos de diversas formas, llevando el mismo mensaje, pero digamos que, que de una manera cultural. Ella toma muy en cuenta la cultura, los conocimientos, las creencias, los rituales, las necesidades de ese pueblo, y entonces es así como ella se presenta. Y bueno, pues yo los dejo el día de hoy con esta tarea de si quieren seguir buscando, ir leyendo estos pasajes bíblicos, eh, para que no, no de una forma de ataque, porque cuando llegan y nos platican los testigos de Jehová o de otras religiones, sino para que nosotros en nuestro corazón tengamos las armas suficientes para decir por qué me quedo aquí o por qué elijo quedarme aquí. Hay personas que han elegido marcharse. Yo conozco a mucha gente muy buena que ha elegido marcharse. Y bueno, unos eligen marcharse, otros elegimos quedarnos, pero el conocer todo esto nos va enriqueciendo más, nos va dando más argumentos para nosotros mismos, el por qué me quedo, por qué elijo esta iglesia, aunque quizás ya todos los de mi familia ya no pertenezcan a esta iglesia, que sean mormones, cristianos, no lo sé, ¿no? O sea, lo que han escogido. Entonces aquí el chiste es, como dice el Papa Francisco, es vivir en paz, y sobre todo que tú tengas esa en tu corazón, esas palabras que te están ayudando todavía más a decir, pues yo me quedo aquí por esta razón, ¿no? Y yo te invito, si un día tú quieres regresar, bienvenido. Si tú te sientes allá que has encontrado tu plenitud, que te has alejado de las drogas, que te has alejado del alcohol, que te has alejado de una vida de promiscuidad muy fuerte, entonces pues está bien, ¿no? Porque finalmente estás buscando el camino que te acerque más a Dios. O sea, yo les platico esto para el que quiera enriquecer el por qué ha elegido su iglesia. Y más que nada es eso. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que te haya gustado estas primeras lecturas. Y si tú lo quieres comprar para tenerlo en tu acervo, en tu biblioteca, ¿sí? Se llama La Respuesta, está en las Escrituras, preguntas y respuestas de los apóstoles de la palabra, por el padre Flaviano Amatuli. Y bueno, pues gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.